El sótano del terror, escrito por Alex Morales Gómez. Era nuestra nueva casa. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante varios años para poder comprar una casa a nuestro gusto. Ahora lo habíamos logrado. Teníamos una niña de 5 años y queríamos tener 1 o 2 hijos más. Ya con el tiempo iríamos pensando. Llegamos domingo en la noche. Yo tenía vacaciones en mi empleo, así que me dedicaría a organizar todo lo de la casa. Mi esposo debía madrugar el lunes a sus labores diarias. Serían las 10 de la mañana cuando mi niña me llamó. Quería mostrarme unas chicas que se veían en la casa del frente. Según mi pequeña, estaba mirando por la ventana, pero lo que en verdad me impresionó fue lo que dijo mi niña después. Mami, todas están muertas. Corrí a ver de qué hablaba mi hija, pero allí no había nadie, solo una casa descuidada, llena de polvo, como si hiciera mucho tiempo no viviera nadie allí. La niña seguía mirando fijamente a las ventanas. No me dijo nada más, pero por su mirada notaba que ella seguía viendo algo que era invisible a mis ojos. En la noche le conté lo sucedido a mi esposo, aunque le pareció algo extraño. Al final dijo que solo eran cosas de niña. Igual me recomendó al día siguiente averiguar quién vivía allí, o al menos quién era el dueño, ya que desde fuera se podía notar que allí no vivía nadie. La casa se veía casi abandonada. En la mañana me presenté ante algunas vecinas y les pregunté por aquella casa. Me dijeron que sí, casi estaba abandonada. De vez en cuando venía el dueño. Se quedaba 1 o 2 días y desaparecía de nuevo. Era un hombre de mediana edad, entre 40 y 50, malhumorado. No hablaba con nadie, ni siquiera respondía a un saludo. En pocas palabras, no saqué nada en concreto. Traté de mirar por las ventanas de vidrio sucio, pero mi pequeña, que iba conmigo, me decía al borde de las lágrimas: Mamá, no, ellas están ahí y están muertas. No podía entender lo que veía mi hija. Era algo que te hace sentir miedo. Por insistencia de mi pequeña volví a casa. Lo poco que pude ver fue unos muebles viejos, mucho polvo, pero en realidad nada extraño. Le conté a mi esposo lo sucedido, y como la niña casi me obligó a huir de allí, nuestra hija nunca había dado muestra de ver cosas así. Nuestra preocupación aumentó, ya que la niña cada día lloraba y se aterrorizaba con aquella casa. Siempre era lo mismo, que las veía allí, pero ellas están muertas, repetía. Una noche mi esposo y yo veíamos la TV. La niña se paró de un salto y empezó a temblar. Decía entre gemidos y lágrimas: traen una más, ella sí está viva. No sabíamos de qué hablaba, hasta que escuchamos un auto que llegó a la casa del frente. El hombre traía una gran maleta, la entró con dificultad. Mi esposo y yo nos miramos con asombro y terror. Parecía que aquel hombre era más que un tipo extraño. Podía ser un asesino, así que sin mediar palabras llamamos a la policía. Tal vez podríamos ser tachados de locos, pero nada se perdía. La policía tardó más de 1 hora en llegar. Nuestro temor es que el tipo se largara de nuevo y no sacáramos nada en limpio. La policía llegó e inspeccionó el lugar. Allí no había nada extraño. Como lo vi por las ventanas, solo una casa descuidada y llena de polvo. Cuando los 2 policías que acudieron al llamado se fueron a ir, ya se despedían de mano del sujeto. Mi niña, en un acto de valor, el cual hasta el día de hoy admiro, gritó: está en el sótano y ella aún está viva. Tal vez la policía no hubiese prestado atención a los gritos de una pequeña si aquel sujeto, al escuchar estas palabras, no hubiera intentado huir. Un policía lo detuvo con una llave de artes marciales. Lo esposaron y me pidieron llevar a la niña para que les dijera dónde estaba el sótano. Yo estaba más nerviosa que mi pequeña. Ella caminaba altiva por delante de los policías. No me permitió que la llevara de la mano. Me dijo a media voz: Mami, me hace sentir pequeña. Ella señaló exactamente dónde quedaba la puerta secreta que llevaba al sótano.
la misma que estaba cubierta por un inmenso mueble que casi no mueven los policías y mi esposo. Cuando abrieron la gran puerta, descubrimos no un pequeño sótano, era una gran habitación. Allí estaba solo la maleta y varias herramientas. Los policías abrieron la gran maleta. Allí había una joven viva, muy maltratada, pero aún vivía. Los policías llamaron refuerzos y una ambulancia, pero mi niña tenía más sorpresas para la policía. En la mesa donde estaban todas las herramientas, mi niña les aseguró que ahí debajo estaban las otras. La policía movió también aquella mesa. Efectivamente, debajo no había piso como en toda la casa. Allí había tierra movida. Un policía tomó una pala y cavó. No necesitó mucho para encontrar el primer cuerpo, desmembrado. 8 cuerpos más encontraron en el lugar. Aunque no es normal que la policía cuente a personas del común lo sucedido en una investigación, los 2 que acudieron al primer llamado tuvieron la deferencia de contarnos los pormenores. El hombre capturaba a las niñas en pueblos aledaños, las drogaba, después las transportaba a un lugar apartado, el mismo que no quiso confesar su paradero. Allí las torturaba casi hasta la muerte, pero antes que murieran las llevaba a aquel sótano y las dejaba ahí tiradas hasta que murieran. Él veía su agonía y este era el momento de más placer. Según él mismo le confesó al juez, después las desmembraba para ahorrar espacio y las enterraba allí mismo. También confesó que esto era lo que más le molestaba. Ya muertas no representaban nada para él. La noticia dio la vuelta en todos los noticiarios. Lo de mi niña nunca se ventiló a la opinión pública. El asesino fue condenado a pena de muerte. La silla eléctrica fue su último adiós. Mi niña parada en la ventana, mirando hacia aquella casa, la cual ahora sí está abandonada, me dice: el hombre malo sigue ahí, ellas están con él, no descansarán en paz, ni se podrán ir, pero tampoco él descansará, ni se irá nunca. Ellas no se lo permitirán. Consulté con una mujer por lo que veía a mi hija. Me aseguró que tiene el don de ver a los muertos y cosas que otros no pueden ver. Mi niña nunca más volvió a decir que veía algo, pero las personas del vecindario evitan pasar por aquella casa. Dicen que se escuchan voces y lamentos. El caballo del diablo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del estado de Hidalgo, inspirado en el corrido del trío musical Dinastía Hidalguense. El diablo es muy mentiroso y traicionero, además de vengativo. La historia que aquí relato es de un hombre que con el innombrable hizo pasarse de vivo. Don Juanito, a pesar de ser muy humilde, era ambicioso. Renegaba de su pobreza, pero cierto día una diabólica idea se le metió a la cabeza, y esta era de ofrecerle su alma al diablo a cambio de riquezas. Cansado de trabajar el campo y de que éste no diera ganancias, a veces ni para comer tenía, a su suerte, esperando la muerte por su triste situación. Sobrevivir en esas condiciones inhumanas era la muerte, y no faltaría mucho para que a él le llegara su hora. Siempre salía a caminar al monte, cerro o bosques, como buscando una salida a su pobreza, pues había escuchado hablar del innombrable, el también conocido compadre, amo y dueño de la noche, y señor de los bosques, el mismísimo diablo, que todo lo podía. Él ya había perdido su fe en Dios, pues le quitaba día a día más de lo poco que tenía. Estaba desesperado y lo comenzó a invocar. Desde ese día, ofreciéndole su alma, a cambio de ser feliz un poco en la vida y de algunos lujos y riquezas, pero no recibía respuesta alguna de ningún tipo. Este pobre hombre no sabía que ya estaba firmando un pacto con el diablo, con Lucifugo Rofocale. Esa misma noche, poco antes de las 12, llegó a su choza un caballo color negro, más oscuro que la noche, pero este venía solitario, no traía jinete. Él lo recibió, le dio de comer y agua, después se fue a dormir pensando entregarlo a su dueño al amanecer, pero en esos días nadie lo reclamó.
y como si su suerte cambiara, él decidió quedárselo. 3 días después, un extraño jinete vestido de charro se le apareció en sus sueños diciéndole que lo corriera en la feria del pueblo, pero el pobre Juanito le corregía argumentando que no tenía nada de dinero para entrar a la apuesta, y el extraño charro le exclamó: ofrece el caballo como pago si pierdes. Este pobre campesino, en menos de un mes, increíblemente se hizo millonario al maestre y recurrió a pedir ayuda a la parroquia de San Bartolo, Tutotepec, pero el cura, al oír esto, las puertas les cerró, se fue a otra iglesia y pensó en bautizarse de nuevo, sin saber que en el camino con el diablo iba a cruzarse antes de llegar a la iglesia. Se formó un gran remolino de tierra que lo levantó por los aires, según cuentan los testigos, y lo arrastró hacia las montañas. Dicen que fue el mismo diablo que a llevárselo vino. Toda palabra o apuesta de honor genera intereses, pero si eres deudor del mismo innombrable, créeme que ni con todo el oro del mundo pagarás eso. Traición. Escrito por Alex Morales Gómez. La historia que les vengo a narrar fue muy comentada en el pequeño pueblo, y aunque de lo sucedido ya hace muchos años, hay quienes todavía hoy hablan de ella. Mario se había casado con Ofelia. Él era un hombre adinerado y próspero, ya que sus negocios cada día iban en aumento. Ella, aunque una joven de una familia humilde, se decía era la más bella de la región, así que como lo esperaba todo el pequeño poblado, muy pronto se hicieron esposos. Todos fueron invitados. Mario estaba feliz y radiante. A su esposa la amaba con locura. Todo fue y era color de rosas. La pareja vivía feliz. Los negocios solo tenían prosperidad. Mario debía viajar seguido a la gran ciudad, y como todo en la vida no es bello, Mario conoció en la ciudad a una bella joven que la hizo su amante. Muchos en el pueblo sabían de los amoríos de Mario. Su esposa era la única que, según se decía, era inocente. La vida continuó. La pareja se veía feliz. Ella lo acompañaba a misa cada domingo y se besaban e iban de la mano. Muchos comentaban en secreto el engaño que éste le estaba haciendo. No le perdonaban la traición a una mujer tan bella y dedicada a su hogar. Ella era la misma, tierna, cariñosa. Solo veía por los ojos de su esposo Mario. Un día Mario amaneció muerto. En aquel entonces la medicina no era tan avanzada y el único médico del pueblo, mejor dicho, un boticario, no pudo dar con la causa de muerte de Mario. Así que en el informe médico para el orden legal escribió: paro cardíaco mientras dormía. Así se llevó a cabo el entierro de Mario. Ofelia lloraba desconsolada. Era una mujer rica, pero viuda de un hombre al que amaba con locura. Muy pronto, Ofelia vendió todo lo que su esposo tenía y abandonó el pueblo en dirección desconocida. La casa del matrimonio fue comprada por otro matrimonio, el cual tenía 2 hijos, pero muy pronto la pusieron en venta. Decían que venía un hombre a andar por la casa, con una voz lastimera. Los niños tenían los nervios a explotar. Estos no conocieron a Mario en vida, pero por la descripción, este era el que veían en la casa en las noches. La casa pasó de un dueño a otro. Nadie podía vivir allí, porque Mario no los dejaba tranquilos. Casi siempre era en la noche, pero muchas veces aseguran también haberlo visto en el día. Las personas del pueblo aseguraban que como era un hombre tan rico en vida, tal vez tenía cosas de valor ocultas que no lo dejaban descansar en paz. Esa era una historia recurrente en el pueblo y aunque muchos creían que era verdad, no se atrevían a visitar la casa a pesar de que allí no vivía nadie. Por temor a encontrarse con el fantasma de Mario, pasaron 4 años y se llevó a cabo la exhumación de los restos de Mario y la verdad fue revelada. El cráneo del difunto tenía un clavo sin cabeza clavado por detrás. Al parecer la esposa se lo clavó con un martillo mientras dormía. El golpe al clavo fue tan certero que Mario no tuvo tiempo de reaccionar. Tal vez Ofelia pensó en retirar el clavo después de la muerte de este, pero el golpe fue tan fuerte que no le dio la posibilidad de dejar una manera de sacarlo. Esto impidió que el médico viera la cabeza del clavo
y como era un objeto puntiagudo, impidió también algún derramamiento de sangre. Las hipótesis apuntan a que Ofelia sabía de las aventuras de su esposo. El día de la muerte del mismo, ella le hizo el reclamo por su amante. Este lo negó todo, razón que llevó a Ofelia a tomar tan fatal decisión. Después que se descubrió que la muerte fue un asesinato, se dio una orden de captura para Ofelia. Nunca se llevó a cabo, porque nadie sabía de su paradero. Tuvo 4 años para desaparecer. Desde el día de la exhumación de los restos de Mario, en la gran casa no se volvió a ver ni a escuchar a Mario. Pero cada año, el día que se dio su muerte, se escuchan los gritos lastimeros y tenebrosos de Mario. Una sola palabra dice: Ofelia. Muchos aseguran que es de odio porque ésta no pagó por su muerte. Otros más osados aseguran que es de tristeza por haberla traicionado. Los gritos o lamentos son tan tenebrosos que los dueños de la casa, cada año que llega la fecha, dejan la casa sola y se van a otro lugar. Como dije al principio de esto, hace ya muchos años, a Ofelia nunca la atraparon y Mario sigue penando cada año. Juan Machete, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Juan Machete era un simple campesino. Enseñaba a cuidar de sus vacas y de algunos cultivos, pero toda la vida desde muy chico quiso ser un hombre rico y poderoso. Así que consultó con una anciana bruja qué podía hacer para conseguir mucho dinero. Esta le dijo qué hacer. Un pacto con el diablo era lo más rápido para llenarse los bolsillos de dinero. Juan no lo dudó mucho y le preguntó cómo podía hacer esto. Ella le enseñó la oración. Es más, se la quería dar por escrito, pero Juan no sabía leer ni escribir. Así que se la aprendió de memoria. La oración se debía hacer a la medianoche en una habitación oscura, solo alumbrada por una vela negra, la misma que la bruja le vendió a Juan. Cuando terminara, después de hacer la oración con mucha fe, entraría en la habitación un ventarrón y apagaría la vela. Cuando todo quedara en completa oscuridad, él escucharía un susurro donde se cerraría el trato. El demonio le pediría algo a cambio por toda esa riqueza. La bruja le advirtió que a pesar de lo que todos piensan, el demonio no siempre pedía su alma, podía pedir lo que a él le pareciera. Juan Machete dijo que estaba dispuesto a dar su alma y hasta más. Fue así como Juan Machete se encerró en el cuarto de la herramienta, encendió la vela e hizo la oración. Efectivamente, como dijo la bruja, pasó. No solo se apagó la vela, la habitación se llenó de un frío insoportable y un olor a azufre que a Juan le hizo arder la nariz. La voz, aunque era un simple susurro, era bastante tenebrosa y gruesa. No habló mucho, dijo: quiero el alma de tu hijo. Juan Machete le respondió: llévate también la de mi esposa. Trato hecho, respondió la voz y desapareció. Todo volvió a la normalidad. Muy pronto, Juan Machete se volvió el hombre más poderoso de la región. Compró todo el ganado que quiso, compró todas las haciendas que le gustaban, y a quien no le quería vender, con machete en mano los obligaba. Fue ahí donde apareció su apodo, como Juan Machete. Pasaron muchos años. Juan disfrutaba de su riqueza y su familia. Era el hombre más poderoso de la región. Alcalde, sacerdote y médico le consultaban cualquier idea nueva que tuvieran. Más que todo, porque éste les daba dinero cuando necesitaban. Una noche que venía de la cantina, se encontró un hombre que vestía todo de negro. Lo vio aparecer en la oscuridad y le dijo que era hora de pagar su deuda, pero que podían hacer un trato. Si él le daba todas las riquezas acumuladas, él no se llevaría el alma de su esposa y su hijo. Este ya era un hombre que ayudaba en las labores de las haciendas. Era el encargado y dueño de todo. Los empleados lo veían a él como jefe, ya que Juan Machete ni se aparecía por allí. Él solo gastaba en juegos y cantinas. Juan Machete no quería ser pobre.
pero estaba arrepentido de haber ofrecido el alma de su mujer e hijo, dos personas tan buenas. Así que le dijo al diablo que aceptaba el trato, pero que debía dejarle una hacienda, la más grande para él vivir con su familia. El diablo aceptó. Parecía un buen tipo, pensó Juan Machete. Así que Juan vendió todo. Se lo pagaron en pepitas de oro. Juan Machete sabía de un antiguo terreno donde antes había una iglesia. Decían que aquel lugar era sagrado, así que fue allí y enterró el oro de las ventas y gritó en la oscuridad: «Aquí están tus riquezas». El diablo apareció en el instante, pero como diablo que es, supo de inmediato que no podía tomar aquel oro, ya que él no podía pisar ese lugar. Una sonrisa malvada se cruzó por su boca. Le dijo con voz calmada: «Con el diablo no se juega. Ese oro nunca lo podrán sacar de ahí. Tú, Juan Machete, serás el guardián por toda la eternidad. Tu alma será mía, porque cuidarás el oro por los siglos de los siglos, y también el oro me pertenecerá, porque nadie nunca lo podrá disfrutar». Al día siguiente, un campesino encontró el cuerpo sin vida de Juan Machete. Ya todos sabían que había vendido sus propiedades y cobradas en oro, así que muchos se pusieron a buscar el tesoro de Juan Machete. Muchos de estos aseguran que dieron con el lugar, pero a la hora de ir a cavar, se les aparece Juan con machete en mano y los hace huir. Se cree que el tesoro es bastante grande, pero nunca nadie lo podrá encontrar. El mismo Juan Machete lo cuida por toda la eternidad. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Deja un poderoso like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Trovadores, feliz noche. Amantes de cuentos de terror.